Y la palabra de Dios, hermanos, es la que nos ayuda a combatir las mentiras del diablo, y también es la palabra que trae vida a otros, hermanos. Ahora, esta palabra, esta espada que nosotros tenemos, es el arma que debemos de utilizar, hermanos. Es el arma que Dios nos ha dejado para destruir, hermanos, todo argumento, toda falacia de este mundo y poder proclamar la verdad de Dios. Ahora, hermanos, la arma que nosotros tenemos es un arma poderosa, es un arma eficiente. La Biblia nos enseña en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces tenemos algo que es seguro, tenemos algo que es poderoso, tenemos algo que es verdadero, y esa es la espada del Espíritu. Entonces, hermanos, debemos de utilizarla. Cada día, hermanos, hay más falsedad, cada día hay más confusión, cada día surgen nuevas ideologías, y enseñanzas que buscan desviar nuestra fe cristiana. Cada día salen nuevas filosofías que tratan, hermanos, de apagar el corazón del creyente. Hoy hay mucho relativismo moral, hoy ya no hay verdades absolutas, hoy solamente, ¿verdad? Si para ti esto es bueno, créelo, si para ti esto es bueno, también tú créelo, no importa que vaya en contra de lo que Dios dice. Hay mucho ateísmo, hay muchas filosofías que intentan, hermanos, desplazar y destruir o hacer un lado la verdad de Dios. En muchos lugares nuestra fe, hermanos, es ridiculizada. Nuestra fe, hermanos, es burlada. En muchos lugares el ser cristiano, para muchos ser cristiano abiertamente es, hermanos, algo que va a traer consecuencias a su vida. Y muchos se cuestionan y preguntan hoy en día si verdaderamente Dios existe, si verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios, si verdaderamente la Biblia es un libro inspirado. Y hermanos, la gente se cuestiona, la gente pregunta, pero podemos afirmarles: Dios existe, la Biblia es real, la Biblia es verdadera, la Biblia es un libro divino inspirado por Dios. Pero, hermanos, todo esto nos ataca hoy en nuestros días. Y como todo eso hay a nuestro alrededor, como creyentes, hermanos, debemos de estar preparados. Debemos de nosotros, hermanos, estar listos, no solamente para resistir, sino también para responder con claridad el mensaje de la palabra de Dios y con convicción. Ayer, hermanos, que hablaba yo con estas personas, ya le pedí perdón a Dios, sí, pero es como un fin bueno, ¿ok? Toda la semana estuve enviándoles mensajes ahí por correo, les envié mensajes por Facebook, les envié mensajes por WhatsApp, me contestaron de Estados Unidos, luego me contestaron unos de Oaxaca, pero al final llegaron estas hermanas, es decir, estas personas. Pero es increíble, hermanos, para mí, el ver con qué firmeza, con qué convicción ellos dicen, ¿verdad? Acá es ilustración, que ese libro es verdad. O sea, ellos cuentan la historia, le bromeé a Omar, le digo, ya me estaban convirtiendo, hermanos. La historia del profeta, ¿verdad? Y de cómo a la edad de 14 años, hermanos, José Smith se fue a un bosque y él tomó como base ese versículo en Santiago que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, si lo conoce. Entonces él tomó ese versículo y dijo, bueno, yo necesito pedir sabiduría a Dios a los 14 años. Yo no dudo que un joven o adolescente de 14 años pueda tomar buenas decisiones, hermanos. Yo no lo dudo, ¿verdad? Por eso debe buscar al Señor. Pero a los 14 años él se fue al bosque, y entonces en el bosque él dice que se le apareció el Padre y el Hijo. Él dice, porque no es cierto. Se le reveló ahí, hermanos. Acá traigo la foto para que si no me cree, ¿verdad? Y se le reveló el Hijo, hermanos, y el Padre, y no viene aquí, hermanos, quién sabe dónde está, pero el punto es que se le reveló ahí y le dio ahora otro testamento de Jesucristo. Entonces el libro del Mormón, hermanos, ahora ahí es, de hecho aquí lo dices, otro testamento de Jesucristo, pero ahí solito podemos agarrarles con la Biblia. La Biblia dice que si a un otro ángel del cielo o alguien, ¿verdad?, nos anunciara otro evangelio diferente al cual hemos creído, que dice la Biblia, sea maldito, sea anatema. Pero lo dicen con tanta convicción
creen en lo que ellos, ellos lo dicen con firmeza lo que ellos creen. José Smith no fue un profeta de Dios, fue un charlatán, hermanos, igual que Russell, pero ellos lo creen. Hermanos, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, hermanos, a la cual hacemos bien en nosotros estudiarla, escudriñarla, y no solamente creerla, sino compartirla con convicción, porque es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Ahora, esta espada, hermanos, no es una espada como cualquier otra espada. De hecho, es una metáfora, no es literal una espada. Pero es una espada, es un instrumento divino, es un instrumento espiritual. No solamente nos protege de los ataques, sino nos permite confrontar y combatir, hermanos, las mentiras que hay en este mundo. Necesitamos hoy más que nunca entender la importancia, hermanos, de poder nosotros, de que tenemos, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. El mundo cambia, sus filosofías van cambiando. De hecho, surgen nuevas modas, surgen nuevas ideas, pero la verdad de la palabra es inmutable. La Biblia nunca cambia. Es por eso que este libro entonces no es una colección de libros humanos, no es una colección, hermanos, de una literatura humana, sino que es un libro inspirado, es un libro divino que corrige, transforma y, hermanos, cambia vidas. Por eso necesitamos nosotros, hermanos, ver lo que la Biblia nos enseña respecto a esto. Ahora, en el tiempo que estaba pasando, que se estaba escribiendo este libro de Efesios, hermanos, en ese tiempo estaba una época, hermanos, en donde los cristianos vivían en una cultura completamente pagana, hermanos, y profundamente pagana. Vivían, hermanos, un mundo, un ambiente muy hostil hacia la fe de ellos. En Roma, hermanos, las creencias religiosas eran muchas, y dentro de todas las creencias que había, pues no había un lugar para el cristianismo. No había un lugar para poder ser un cristiano públicamente. No había lugar, hermanos, para poder compartir ese evangelio de Cristo. De hecho, ellos decían, pues, ¿cómo creer en un evangelio, en un Dios que fue crucificado? Eso decían los romanos. Entonces, la lucha para los cristianos no solamente era con las personas, sino también la lucha, hermanos, era contra las ideologías, filosofías y todo el pensamiento de ese tiempo que se enfocaba en despojar la verdad de Dios y poner la autoridad de ellos, hermanos. Ahora, Pablo está utilizando esta metáfora acerca de la armadura de Dios. Desde que leemos en el versículo 10 hasta el versículo 17 que leemos, vemos cómo nos da una metáfora de una armadura, haciéndolo referente a como cristianos, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de andar. Y llegamos a la espada del Espíritu, hermanos, que la Biblia nos dice en el versículo 17, nuevamente, lea ahí por favor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada del Espíritu, hermanos, es lo que Dios nos ha provisto para nuestras victorias en la batalla espiritual. Como vimos ahí, mire lo que dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre y carne, es una lucha espiritual, y por eso tenemos la espada del Espíritu, hermanos. Ahora, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Ahora hablando de la palabra de Dios, en la Biblia encontramos la palabra en muchas áreas de la Biblia. En algunos lugares la palabra viene de una raíz que es logos, hermanos, y aquí habla de manera general, hablando acerca de las palabras. Habla de un discurso, habla de un mensaje, habla de una sola palabra, y lo encontramos a la luz de la Biblia muchas veces esta palabra logos, la palabra griega. Pero también, hermanos, encontramos otra palabra que es rema o regema, y eso significa una palabra específica. O sea, logos significa palabras, un discurso o muchas palabras, pero rema significa una palabra específica, una declaración, hermanos, una expresión, o incluso también se relaciona con
la acción de hablar, es decir, enfatiza algo específicamente y lo aplica en el momento oportuno. Es esa palabra, de esa manera se relaciona cuando lo encontramos. Y cuando en Efesios 6:17 nos menciona la palabra del Espíritu, ahí es la raíz rema. Y entonces, hermanos, nos está hablando de una palabra que se usa en un momento oportuno, en una forma específica, y es una palabra muy especial. No es todas las palabras de la Biblia, sino nos está hablando de una palabra específicamente y que se usa como una arma lista para poder hacer frente. Por eso es dice ahí, ¿verdad? En el versículo 17, nuevamente, ayúdenme ahí con su, dice, la espada del Espíritu, que es, dice, la palabra de Dios. Entonces, ahí cuando habla de la palabra de Dios, no habla de todas las palabras que encontramos en la Biblia, sino habla específicamente de una palabra poderosa, específica, que nos ayuda a poder usarla en el momento oportuno. Y eso me hizo recordar cuando Cristo fue tentado. ¿Sí recuerda esa porción de la Biblia de que había ahí el ayunado y se le apareció el enemigo, ¿verdad? Y le dijo, ¿verdad? Mira, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Jesús le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también le dijo, ¿verdad? Mira el mundo, mira sus potestades, su reino y todo lo que hay. Y el diablo le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Pero ahora la Biblia nos enseña y nos dice que al Señor Jesucristo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesucristo utilizó la espada del Espíritu. El Señor Jesucristo utilizó, hermanos, la palabra de Dios. El Señor Jesucristo utilizó esta palabra poderosa. Él, cuando fue atacado por el enemigo, Él respondió de manera oportuna con lo que la Biblia decía. Y es que, hermanos, debemos nosotros siempre recordar, cuando la Biblia nos habla de que estamos en una guerra, una lucha, una batalla, bien nos dice, no es una batalla carnal, es espiritual. Cuando nosotros combatimos con esta espada poderosa, no es que nos pongamos a pelear con la gente, sino es con la Biblia enseñarles las verdades eternas y con esta misma poder hacerles ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, ha sido el medio por el cual Dios se ha revelado al hombre, y lo vimos hace tiempo cuando hablábamos de la doctrina de Dios. Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, ¿sí? Con la creación que nosotros vemos la grandeza de Dios, pero también Él se ha revelado al hombre por medio de Cristo. Cristo es es la imagen del Dios invisible, la manera en que Dios se reveló a la humanidad. Pero también Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Ahí conocemos lo que Dios dice, su mente, su corazón, su intención. Entonces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hermano, la palabra de Dios nos habla de un tema central, que es la salvación de la humanidad. Entonces, por eso Pablo ahora en Efesios 6:17 nos recuerda que debemos de armarnos de esta palabra, de enfrentar, hermanos, las mentiras del mundo con esta bendita palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente ha sido dada para defendernos, sino para proclamar la verdad de Cristo, hermanos. La palabra de Dios no solamente nos funciona para hacer frente hacia otras doctrinas, hacia otras malas enseñanzas, sino también para proclamar la verdad del Evangelio. Hermanos, a mí me gusta ver muchos debates cristianos, ¿sí? He visto algunos, y hay un joven, a lo mejor usted lo ha visto, es argentino. Si pueden buscarlo, está bien. Él no es un pastor ni nada, es simplemente un influencer, pero es conferencista, es apologeta, así se les menciona a ellos, solamente que tiene sus cabellos bien largos, así su estilo un poquito raro, ¿verdad? Pero bueno. Este hombre ha platicado con satanistas, ha platicado con ateos, ha platicado con transexuales, ha platicado con homosexuales, ha platicado con muchas personas. Hay un libro que él escribió, está muy interesante. Yo he leído solamente la introducción, no lo tengo todavía, nada más tengo una copia en PDF que me enviaron por correo de la prueba del libro, algo así. Se llama El Circo del Ateísmo Moderno y el autor es Rigoberto Hidalgo. Y ese hombre, hace poquito estaba viendo que hablaba con un satanista, y él con la Biblia, hermanos, y aún sin la Biblia, con la filosofía también, y con todos los elementos de la ciencia, él refutaba las creencias de este hombre. Es decir, él utiliza la Biblia,
pero también utiliza la ciencia y también utiliza la filosofía, pero sobre todo él defiende lo que él cree y lo que la Biblia enseña con la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué digo todo esto? Porque la autoridad, hermanos, única es de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:16. Dice así, hermanos. Segunda les dije, ¿verdad? Perdón, segunda de Timoteo 3:16. Dice así, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo primero, hermanos, la Biblia tiene autoridad, hermanos, porque la Biblia es inspirada por Dios, hermanos. Lo primero que debemos nosotros es reconocer y hacer con la Biblia, hermanos, y la función primordial que tiene es de que, hermanos, la espada del Espíritu es nuestra autoridad y nuestra única autoridad como creyentes, hermanos. Dios la reveló a los hombres, Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a los hombres, y la Biblia no es producto de una opinión humana, ni el pensamiento de alguna persona que se le ocurre escribir algo. Mire, le voy a decir algo, y a propósito me traje esto de aquí, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? Si usted ha tenido la oportunidad, y el miércoles lo leímos, ¿sí? El miércoles teníamos aquí una traducción, a Nuevo Mundo. Y yo les dije, hermano, me cuesta trabajo leer esto. Yo no les dije, hermano, porque estaba muy enredado. No había versículos, hermanos. Pero si usted ha leído algún libro espiritual, que tenga que ver con algo espiritual, y usted lee la Biblia, usted va a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque la Biblia no solamente es inspirada por Dios, la Biblia, hermanos, históricamente, la Biblia tiene historia que comprueba que es verdadera. En la arqueología, hermanos, en la historia, de hecho es interesante, pero hubo un hombre que fue Juan Gutenberg, que fue el hombre que tuvo la primera imprenta, y el primer libro que se hizo en esa imprenta fue la Biblia. Casualidad no creo, Dios le dio la importancia a este bendito libro. La Biblia es un libro inspirado. Podemos ver, hermanos, cómo desde Moisés desde el Pentateuco hasta el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento hay conexión, se entrelazan los versículos, hay una, hermanos, unicidad entre ellos, y no es porque Moisés haya conocido al escritor de Hebreos, no es porque Pablo haya conocido a Abraham o a alguno de ellos, sino porque la palabra eterna de Dios es inspirada por él, y por eso nosotros podemos saber qué es la verdad, hermanos. De hecho, hay un librito pequeñito que dice Hechos Científicos en la Biblia, lo tengo en la casa, y Hechos Científicos, o que la ciencia descubrió muchos años después, que la Biblia, a ver, para los que fueron apenas a la escuela, ¿verdad? ¿Quién descubrió que la Tierra era redonda? ¿Alguien se acuerda? Galileo Galilei. Él descubrió que la Tierra era redonda en 1700, quizás, 1600, 1800, por ahí pongan. Bueno, en Isaías la Biblia nos enseña que la Biblia, que la tierra, es redonda. Nos habla del círculo de la tierra. Y por ejemplo, hermanos, más cosas de la ciencia que se han descubierto, la Biblia ya las decía. De hecho, hermanos, en la historia se marca un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Por qué? Porque este libro que nosotros tenemos es un libro inspirado, es la autoridad que nosotros tenemos para vivir nuestra vida. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:20, por favor. 2 de Pedro 1:20, vamos ahí. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero eso, bueno, espero que llegue todo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro era un hombre sin letras y del vulgo, hermano. Era un hombre que nunca, quizás tuvo un estudio, a diferencia de Pablo, que era un hombre muy letrado. Sin embargo, podemos ver cómo Pedro escribió, aquí lo que estamos leyendo, de una manera tan acertada, con unas palabras tan correctas, porque si Pedro fue el instrumento, pero la inspiración vino de Dios, hermano.
Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas, apóstoles hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hasta Juan, hermanos, hasta Juan, a donde él tiene la revelación ahí en la isla de Patmos, y él ve la revelación de Jesucristo acerca del Apocalipsis, y hasta ahí se cierra el canon bíblico. Después de eso, hermano, cualquiera que diga que fue a un bosque que vio a Jesucristo y que se le apareció, no es cierto, hermano. Porque podemos comprobar que el Apocalipsis es verdadero con la misma Biblia. Pero ¿cómo me comprueba con la Biblia que ese libro es real? ¿Cómo me comprueba con la Biblia que una atalaya o un despertar es real? No, hermanos. La Biblia, yo mencioné esto, ya no me acuerdo cuándo, pero en las reglas de interpretación, en la hermenéutica, la primera interpretación que se le da a la Biblia es literal, como la lees, así es. Pero cuando hay un pasaje que pudiera tener alguna figura retórica, como una hipérbole, una exageración, hermanos, o alguna otra, debemos de utilizar los elementos que podemos tener en la hermenéutica para interpretar la Biblia. Y un elemento que tenemos es que la Biblia se interpreta con la misma Biblia, hermano. ¿No entiendo algo? Bueno, la Biblia me va a dar la respuesta de lo que yo no entiendo. De hecho, hay Biblias de estudio que traen ahí alguna referencia que te manda hacia otro versículo. ¿Por qué, hermanos? ¿A una mente humana se le hubiera ocurrido hacer esto? Hermanos, de este libro se han sacado miles y cientos de miles de libros basados de la Biblia. La Biblia es el libro que más se vende en el mundo. La Biblia es el libro que más copias tiene en el mundo. La Inquisición quiso destruirla. Quien ha tratado de quemarla en Corea del Norte, a cualquiera que tiene una Biblia lo asesina. No pueden entrar Biblias por sus fronteras porque para ellos no la quieren, no la aceptan, y al contrario, hay una persecución en contra de ella. El misionero Sun Un hace poquito pues mencionaba qué tenía que hacer para meter Biblias a ese país. No va a decir dónde, porque siempre han tratado de destruirla. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nunca han podido destruirla. Y la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pudieran destruir un libro, unas hojas, pero su palabra es eterna, para siempre permanece en los cielos. Su palabra, hermanos. Es por eso, hermanos, que la Biblia es inspirada por Dios. Fue por medio de una revelación divina. La Biblia no contiene errores. Ahora, aquí quiero decir algo. La Biblia ha sufrido muchas traducciones, o ha experimentado, mejor dicho, muchas traducciones. La primera Biblia que se tradujo del griego y el hebreo fue la Septuaginta, y a partir de ahí hicieron muchas traducciones. Hoy en día, hermanos, hay muchos traductores bíblicos. Yo conozco a muchos excompañeros míos. Ahorita hay un hermano, Rubén Rodríguez, está en Panamá, y él está traduciendo ahora al Nebo, ¿cómo se llama? A los, ¿cómo se llama, hermano? ¿Tú fuiste? Eso. El hermano deberías ir a ayudar, ya llegue ese idioma también. Y están ahí trabajando, hermanos, y es interesante porque se llevan a una persona de esa etnia, de ese grupo, y está diciéndole cada una de las palabras. Ellos no saben escribir, ellos utilizan la fonética, entonces lo que él habla, él lo escribe como lo va escuchando, y lo van perfeccionando. Y entonces ahora les dan un abecedario, ahora ya les dan un sentido a las palabras, acentos, sustantivos, adjetivos y demás cosas. Y es un proceso muy arduo para una traducción. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera estuvieron ellos en persecución, hermanos. Y a ellos los trataron de asesinar para que no tradujeran la Biblia al español. Pero gracias a Dios por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso es la Reina Valera, la Biblia que utilizamos, porque ellos, hermanos, pasaron muchas dificultades, persecuciones, pero fueron fieles al texto original en el hebreo y en el griego. De hecho, si usted lee la Biblia 1960 o la 1909, también trae un lenguaje más antiguo, y lee Biblias más actuales, debemos de tener cuidado, porque hay Biblias como la de los Testigos de Jehová que utilizaron una traducción del inglés, y del inglés la pasaron ellos al español. La Biblia ha pasado por muchas traducciones, pero si una Biblia fue traducida desde el idioma original, como la que nosotros tenemos, es fidedigna.
Obviamente los tiempos cambian. Obviamente, hermanos, el lenguaje va cambiando, pero ¿sabe que no cambia la idea central de la palabra? Lo que Dios quiso decirnos. Por eso, qué importante es ver la intención que tuvo el Espíritu hacia lo que Él quería transmitirnos. La autoridad, hermanos, de la Biblia es la autoridad que este mundo rechaza. Mateo 5:18, por favor. Vamos ahí. Mateo 5:18. San Mateo capítulo 5 versículo 18 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios permanecerá inmutable para siempre hasta que todo se cumpla. De hecho, las profecías de la Biblia se han cumplido. Los judíos esperaban un Mesías y vino hacia ellos, aunque ellos no creyeron en él. Muchas profecías de la Biblia se han cumplido. La Biblia nos dice que en el fin de los tiempos la ciencia iba a aumentar, hermanos. Y todo esto va pasando. Y aunque muchos rechazan a la Biblia porque dicen la Biblia es un libro anticuado, la Biblia es un libro para abuelitos, ¿verdad? La Biblia es un libro para personas que se quedaron en el pensamiento ahí de la Edad Media. No, hermanos, la Biblia es verdadera, la Biblia es eterna, la Biblia es real. El detalle es que al mundo actual la Biblia no les gusta, no les parece atractiva, porque la Biblia, como espada, siempre va a penetrar y va a trabajar y va a atacar aquello malo que hay en nuestro corazón. Entonces debemos de tener la firme convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, de que su autoridad es inquebrantable. Cuando las culturas o filosofías modernas intentan hacerla a un lado, debemos de usarla como nuestra espada para recordar que la verdad de Dios no cambia, hermanos. La verdad de Dios no cambia. Hoy en día sacan nuevas ideologías, hoy en día sacan nuevos modelos de familia, hoy en día dicen que quizás tú eres un perro que estás encerrado en el cuerpo de un humano y las leyes lo avalan, y ahora hay más leyes para esas personas, y cada día, bueno, hermanos, hoy en día, mejor dicho, ser heterosexual está en peligro de extinción, hermano. Hoy en día hay menos heterosexuales y hay más homosexuales, y todo se normaliza, pero no es así, hermanos. Biológicamente hablando, y eso ya ni es de la Biblia, es biológicamente hablando, solamente hay dos géneros, hermano. Hay hombres y hay mujeres, y un montón de desviaciones o pensamientos diabólicos. No tenemos nada en contra de esa gente, ¿ok? Para algunos que piensan que los cristianos no queremos a los homosexuales, Dios ama a todo el mundo, hermano, y Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Pero así como ellos no quieren que nosotros les hablemos de la fe, no estaremos de acuerdo cuando nos impongan en las escuelas y demás lo que ellos dicen que es la verdad, porque la única verdad es la palabra de Dios. La autoridad única de la Biblia, hermanos, nos recuerda que en un mundo lleno de tantos cambios y verdades relativas, solamente la Biblia, la Escritura, permanece como fuente absoluta de nuestra verdad y de nuestra guía. Ahora, hermanos, la Biblia también la podemos utilizar como nuestra espada contra las mentiras de este mundo. Segunda de Corintios 10, por favor, vamos ahí. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios 10, 4, por favor. Segunda de Corintios 10, 4. Ya lo encuentro, espérame. Segunda de Corintios 10, 4 dice la palabra de Dios. 10, 4 y 5 dice así, hermanos: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a la obediencia. Gracias, hermanos. Dice el versículo 4, perdón, nuevamente, que las armas de nuestra milicia, que dice que no son carnales, hermanos, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La espada del Espíritu tiene un propósito: derribar las fortalezas. ¿Qué fortalezas? Del error y la falsedad, hermanos. Hay gente que dice que son ateos. ¿Sí has escuchado eso? Hay gente que se declara y dice: yo soy ateo,
Dios no existe. Y es un pensamiento que ha existido desde hace mucho tiempo, de que Dios no existe. Pero es interesante, hermanos, cómo ellos, la mayoría de veces, lo que ha pasado es que quizás Dios no ha actuado como ellos quisieron. La gran mayoría de personas, Dios no actuó como ellos pensaron o quisieron o le pidieron. Y un día dijeron, ¿sabes qué? Tú no existes para mí, yo no quiero nada de ti, y para mí no existes. Es la perspectiva o el sentir que él tiene, pero eso no cambia la realidad de que Dios existe. Dios es verdadero. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios es real, Dios es verdadero. Es muy amplio el tema, pero no me quiero ir más allá. Pero Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay posturas como la teoría del Big Bang, que dicen, y ya lo dije la otra vez, que de la nada, ¿verdad?, hubo una explosión y los átomos y los protones con los protones y de repente ¡pum!, salió un mundo hermoso. Se necesita más fe para creer en eso, hermano, a lo que nosotros creemos. Ahora, Dios existe, Él es real, hermanos. Dios se ha revelado por medio de su creación, Dios se ha revelado por medio de su palabra, Dios se ha revelado por medio del Señor Jesucristo, pero hoy en día ha acrecentado mucho el ateísmo de decir no hay Dios. Pero vuelvo al punto, muchas veces, hermano, ha habido una decepción, se han sentido que Dios los traicionó, se han sentido que Dios no hizo lo que ellos esperaban, y eso ha creado amargura, ha creado un resentimiento, pero muy dentro de su ser esta gente sabe que Dios es verdadero, hermano. Y con la Biblia podemos enseñarles que Dios es real, hermanos. Dios es el creador de todo. Jesús, Juan 14:6 dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Muchos intentan buscar cuál es la verdad. Muchos en el relativismo moral dicen, pues si tú crees que matar está bien para ti, no tenemos que decirle lo contrario. Si tú piensas que robar es bueno, ese es tu pensamiento y tú lo relacionas así, pues está bien, no hay problema. Conocí yo a un joven que él decía ser ateo y tuve varios debates con él, pero siempre me mantuve sereno, moreno, ¿verdad?, para no caer ahí, ¿verdad?, y poder yo actuar mal con él. Y yo le decía, oye Chito, pero dime, o sea, si yo mato a alguien, ¿es malo? Y él me decía, no es malo. Si usted mata a alguien, no es malo, pastor. ¿Cómo no va a ser malo si le estoy quitando la vida a alguien? En las leyes civiles está mal. Pero es que es lo que ellos piensan, pero para mí no es malo. Si usted le roba a alguien o mata a alguien, para mí está bien. Y yo, pero ¿por qué? Explícame. Porque es que no hay bueno, no hay bien y no hay mal. O sea, todo es relativo, dependiendo, ¿verdad?, de cómo tú lo creas. Y yo trataba de entender su mente, ¿verdad? Y yo trataba de decir, bueno, ¿por qué lo dice? Pero hay gente que piensa así. ¿Sabe por qué? Para no darle cuentas a nadie. Pues para mí hice esto y aunque sé que está mal, no está mal. De tal manera moralmente yo me siento bien y si no le hago daño a nadie no pasa nada. Hay leyes civiles, hay leyes morales y de hecho dentro de nuestro mismo ser la ley de Dios está en nuestro corazón y nos hace ver que algo es bueno y que algo es malo, y Jesús es la verdad que nosotros necesitamos. Muchos dicen lo siguiente, ellos están en contra de Dios negando la creación. Éxodo 20:11, por favor, vamos ahí. Éxodo 20:11. Éxodo 20:11, por favor. Segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así, sígame con su vista. ¿Qué les dije, hermanos? Sí, ya estoy bien. Porque en 6 días, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿En cuántos días Dios hizo la tierra? En 6. La Biblia nos enseña eso y podemos ver en el Génesis cómo nos describe qué hizo en cada día, pero todos dicen Dios no creó Dios no hizo los cielos y la tierra, no hizo la creación. Ellos niegan la creación. La Biblia dice que Dios creó todo en 6 días literales, hermano.
Y podemos nosotros ver a la luz de la Biblia y a la luz de la ciencia, y aún las teorías que hay del Big Bang y todo eso son teorías, hermanos, no son una afirmación, son teorías que se tienen, pero la verdad de Dios no cambia. Como cristianos entonces debemos de ser capaces de usar la Biblia para nosotros hacer frente a todas esas mentiras del mundo, afirmando la verdad inquebrantable de nuestro Dios y Creador, hermanos, y saber que su palabra es nuestra autoridad. Así como la Biblia es nuestra autoridad, así como la Biblia es eficaz para confrontar y derribar todas las mentiras del mundo, también la Biblia tiene un poder que transforma vidas, hermanos. Si usted ha platicado con alguien que cree en mentiras y en errores, no de lo que nosotros decimos, sino de lo que la Biblia dice, usted puede ver cómo a la luz de la Biblia podemos enseñarle lo que es verdadero, hermano. Y he hablado los miércoles de ello, que hay un grupo que cree en los canos, que cree en la tradición, que cree en la verdad o en la palabra de un hombre, pero la Biblia nos manda a creer lo que dice ella y comprobarlo con lo mismo que ella nos enseña. Entonces la Biblia no solamente es autoridad, la Biblia es nuestra arma más poderosa. Por eso aquí entra el último punto, hermanos. La Biblia también transforma vidas. No solamente corrige del error, sino también actúa para que la gente pueda creer en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es el instrumento para que alguien pueda conocer a Cristo. Romanos 10:17, por favor. Vamos ahí. Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios, hermanos, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, hermanos. La Biblia nos transforma, hermanos, al escucharla. No sé si usted lo ha visto, pero hay muchos testimonios de personas en las cárceles, cómo la Biblia ha transformado su vida. Y si ha escuchado un testimonio, se acuerda del pastor Javier Reyes, ¿no? Oramos por él aún todavía. Él está en Oaxaca, me parece, en un penal ahora ahí. Pero cómo Dios le usó a él, fue el instrumento, y por medio de la palabra, muchos reos creyeron en Cristo, se bautizaron. De hecho, a él no lo cambiaron, ¿verdad? por mal testimonio, por mala conducta. Ya había mucha gente creyendo, dijo, vamos a mandar al otro lado, porque él estaba haciendo ese trabajo de evangelismo ahí. Pero no es ni el pastor, no es ni el hombre, lo que cambia vidas es la palabra de Dios, hermano. De hecho, nuestra iglesia no cambia a nadie, ni una denominación. Lo que cambia la vida de creyente es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero ¿el oír de qué? De la palabra de Dios, hermano. Miren lo que dice ahora 1 de Pedro 1:23, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos ahí. 1 de Pedro 1:23. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice así, hermanos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, yo estoy convencido y seguro que quien le habló del Evangelio, sea un pastor, sea un hermano, un misionero, no fue quien le convenció para que usted creyera en Cristo. Estoy seguro. Porque el mensajero, el predicador, el ganador de almas, el evangelista, el misionero, el pastor, el hermano que comparte la palabra, solamente es una atalaya, hermano. Somos los verdaderos atalayas. Un pregonador del mensaje, un anunciador del mensaje de salvación, un predicador de la palabra viva y eficaz. ¿Quién produce la fe? ¿Quién transforma el alma del creyente? La palabra de Dios, hermanos. La fe viene por el oír, pero no el oír de una historia, ¿verdad? De alguien que le dio miedo al infierno y dijo que no existía, entonces digo, el infierno no existe. No, existir las palabras bellas y verdaderas de Cristo en los evangelios. De cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad,
yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Esas palabras hermosas que quedaron plasmadas aquí en la palabra de Dios, que cuando las leemos no estamos leyendo un cuento, una fábula, no estamos leyendo una historia fascinante, como pudiéramos leer algún libro o una verdad, una pieza literaria que ha tenido impacto en la vida de muchas personas. Estamos leyendo la palabra de Dios. No estamos leyendo solamente, hermanos, cualquier cosa. Por eso la Biblia transforma el corazón del hombre. Ha habido muchas personas que han tenido problemas. Yo recuerdo a un hombre que lo invitamos a la iglesia, he contado de él, he contado lo malo, porque interrumpí las predicaciones. Pero ese hombre, su esposa lo había metido a no sé cuántos anexos ya. Sus hijos ya lo habían encerrado en su casa con candado para que no saliera a tomar, porque era alcohólico desde hace no sé cuánto. Y siempre lo encontrábamos allí en las calles. Él se llamaba Jorge, pero le decíamos Don George, que era su nombre, ¿verdad? Y un día le dijimos, lo invitamos a la iglesia. No voy con ustedes, aleluyas, etc., ¿verdad? Y siempre que pasamos, vamos a la iglesia, hermanitos. Decía, ¿cuándo me llevan a la iglesia, hermanitos? Pues vamos a la iglesia. Un día voy a ir. Y llegó ese día, hermanos. Digo, vamos a la iglesia. Sí voy, borracho, sin haberse bañado no sé por cuántos días, oliendo alcohol. Y yo me quedé viendo al pastor Sombra, bueno, al hermano Víctor, perdón. Y le dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde voy yo? Y que lo subimos al autobús, ¿no? Pues íbamos cantando el arca de Noé, íbamos cantando, los niños iban cantando el arca de Noé, todos cantan también, una canción que cantan los niños. Y él iba, otra. Iba bien contento y lo llevamos a la iglesia y venía el reto sentarlo en el culto. Y luego nos pasa el ujier hasta adelante, hermanos, enfrente del pastor Ramos. Y empieza a predicar el pastor Ramos y todo, y lo que dice ese hombre es mentira, cállese, ¿no? O sea, después habla. Y lo tuvimos así por varios cultos. Ahí está mi esposa de testigo. Dios fue transformando su vida. No fuimos nosotros, no fue el anexo. Me dijo su esposa, ya lo llevé a retiros espirituales tampoco en la iglesia católica y no cambia. Si usted me pregunta qué hicimos, no sé, hermano. Pero ese hombre, por un año, dejó el alcohol, fue salvo. Cuando nosotros terminamos ahí, fue nuestra graduación y todo, y dejamos ahí el área, alguien vino otro grupo y quizás no lo atendieron como debieron de atenderlo, no lo llevaron como debieron de llevarlo, él le cayó y después murió. Pero yo estoy seguro, porque fuimos quienes le hablamos del Evangelio, que él fue salvo. Pero no lo hizo un anexo, no lo hizo un retiro, no lo hicimos nosotros. Fue la palabra de Dios lo que cambió la vida de ese hombre. Porque la Biblia transforma, hermanos. Hay esposos, hay esposas, hay personas que por muchos años han batallado, han tenido malas actitudes y a veces uno dice ve a terapia, ve al psicólogo, que en algunos casos es bueno, pero ¿por qué no buscar a Dios? Pero ¿por qué no buscar en su palabra? Ahí encontramos lo que necesitamos. Tienes un mal matrimonio, tus hijos andan mal, encuentras ejemplos vasos en ella para que puedas transformar la vida de tu familia. El detalle es el primero, que no creemos en la autoridad de la Biblia. O sea, sí creemos lo que dice, pero yo no creo que la Biblia pueda transformarme. Este libro cambia vidas, hermano. ¿Cuántos misioneros no han pasado por aquí con vidas destruidas, entregado a las pandillas, entregado a vidas completamente ajenas a Dios, que hoy en día están pregonando la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios cambia vidas y transforma vidas. La pregunta es, ¿lo creemos, hermano? A veces predicamos el Evangelio como si no fuera poder de Dios para salvación. A veces hablamos de Cristo como si verdaderamente eso no hiciera el cambio en la vida de las personas. Y ese es un testimonio de muchos que yo puedo contarte. Conocí a un joven que se llamaba Pablo, ya murió. Pablo Ángel se llamaba, no recuerdo bien su nombre. Y él también era drogadicto, él se inyectaba heroína y una vida completamente destruida. Y yo llegué al anexo, hablaba con él, decía, oye, pues, ¿qué te pasa? Cambia tu vida, mira, Dios te ama. Sí, yo sé que Dios me ama, sé que mi familia me ama, pero no quiero. Yo quiero vivir así. Y yo le hablaba del Evangelio. Yo no estoy seguro si él fue salvo, no, sinceramente. Y le hablaba, y antes de que saliera, yo le dije, ¿verdad? Pablo, ya vas a salir del anexo. ¿Cuál es tu meta de vida? ¿Qué vas a hacer ahora que vas a salir de aquí? Y él me dijo, ¿sabe qué voy a hacer, pastor? Me voy a ir a la central de abastos, en el pasillo, ahí donde está bien feo, donde están ahí los del Escuadrón de la Muerte. Ahí hay un local, dice,
ahí venden heroína de la negra, y lo que voy a hacer es llegar a mi casa e inyectarme, porque yo nada más vine aquí para agradar a mi mamá y para hacer que ella estuviera tranquila, pero yo no quiero cambiar. Y lo cumplió, hermanos. Semanas después murió de una sobredosis. Su cuerpo, hermanos, se había desintoxicado, su cuerpo estaba libre de toda esa sustancia, y él llegó a meterse un montón de esas cosas. Él no quiso, hermanos, pero tuvo la oportunidad de poder, él, hermanos, ser transformado por la palabra, de hecho conocía la Biblia. Y un montón de testimonios que usted también pudiera tener, donde la oportunidad está para todos de poder arrepentirse, hermanos, donde la oportunidad de escuchar ese bendito libro está para toda la humanidad, pero no todos han querido creer y no todos piensan que este libro es verdadero. Dios cambia vidas, hermanos. La Biblia es inspirada, es un libro verdadero. La Biblia sirve para defendernos de las mentiras del enemigo, de aquellos que dicen, es que se levantó un nuevo profeta que dice ahí en Guadalajara que tiene una nueva religión. Mentira, sea anatema. Tenemos una Biblia, tenemos un Salvador, tenemos el pastor de pastores y tenemos al único Dios y verdadero, y en eso solamente creemos y nada más, hermano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y que podamos ser salvos. Y por último, ahora la pregunta a usted como cristiano es, ¿la Biblia está transformando su vida? Porque no solamente es para el arrepentimiento, hermanos. Verdaderamente la Biblia está transformando su vida. No, pastor, una vez un hermano dijo en una reunión de unos jóvenes que andaban haciendo fechorías, y dijo, yo creo que, pues no sé qué está pasando, pero como que la Biblia no está haciendo efecto. Me dieron ganas de agarrar, hermanos, la Biblia, ¿verdad? Y predicarle. Yo creo que la Biblia no está haciendo efecto y la Biblia ya no tiene poder. Y yo, sí, ¿cómo la Biblia no va a tener poder? Pues, ¿qué has creído? La cosa es que el corazón del hombre es necio, hermano. No solamente, ellos tienen una fe de labios, pero no de corazón. Pero pruebe a Dios, diga, ay, pastor, no estoy seguro. Pruebe a Dios, hermano. Crea la Biblia, lea la Biblia, métase en la Biblia y verás, si no, como dice la Biblia en Josué 1:8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El detalle es que no lo creemos, hermano. Lo escuchamos, pero muchas veces ya no lo creemos. No, sí, pastor, sí es cierto, pero en la realidad, en la práctica, no lo creemos. Vienen los problemas y la Biblia nos dice, clama a mí, y yo, ¿qué dice, hermano? Te responderé. Pero ¿qué hacemos cuando vienen los problemas? Tío, mamá, papá, compadre, padrino, no sé quién, ayúdame. No, la Biblia dice, clama a mí, no puedo responderte. Dice la Biblia, y la oración de fe sanará al enfermo. Pero lo hemos dejado de creer. No solamente transforma vidas para atraer a la gente a que pongan su fe en Cristo. La pregunta es, ¿la Biblia nos está transformando? Y si no lo está haciendo, el problema no es Dios y la Biblia. El problema es que estamos duros. El problema es que somos necios. Y el problema es que quizás nos hemos enojado con Dios, le hemos cerrado nuestro corazón y pensamos que Él no puede hacer grandes maravillas. Pero termino. ¿Cuántas maravillas Dios no ha hecho en tu vida? La sanidad de un hijo, la provisión de algo impactante, la sanidad que dio a tu alma, a tu vida, como el Señor ha provisto, como nada te ha faltado, como Él te ha sustentado. ¿A poco Dios no ha hecho maravillas? El detalle es que ponemos nuestra mirada en lo que Dios no ha hecho, no porque no pueda, sino porque no ha querido, y olvidamos aquellas grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Que el Señor nos ayude y que siempre creamos la verdad de su palabra. Padre, le damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel, porque tu palabra es verdadera.